Señor, gracias porque tenemos tu palabra, porque nos has dado, Señor, tu palabra como una lumbrera para que alumbre nuestro caminar. Gracias, Señor, porque podemos confiar en que tu palabra es verdad en un mundo tan lleno de tantas cosas falsas. Tu palabra es verdad. Danos, Señor, ahora fe para escucharte. Danos un corazón abierto para recibir lo que tú tengas que decirnos y permite que nuestra vida sea transformada. Según tu propósito, Señor, te pedimos esto en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Hebreos capítulo 11. Esta carta, como lo hemos dicho cada semana, es una carta que es una exhortación a permanecer firmes en el evangelio que nos ha sido dado, a no regresar a un sistema de rituales, a un sistema de religiones, sino a confiar en el evangelio que nos ha sido predicado. Y esto no es nomás porque así se hace y ya, tiene una razón. Jesucristo es lo más importante y grande que hay. No hay nada superior a Cristo. Y el autor de esta carta nos lo ha mostrado. Cristo es superior a los ángeles, es superior como profeta, es superior como mensajero, es superior como sacerdote, tiene un linaje sacerdotal mucho mayor, incluso sirve en un santuario mucho más alto. No hay nada que pueda compararse relativamente a la par con Cristo, no hay nada, Él es superior en todo. Ahora, a partir del capítulo 11 entramos en una nueva etapa en la que nos va a empezar a, como suele suceder en la Biblia, después de habernos dado tanta enseñanza teológica y digamos teórica, aunque la ha mezclado con exhortaciones, capítulos 11, 12 y 13 son muy prácticos, tienen que ver con cómo vivir nuestra vida. Si tú te acuerdas, el capítulo 10, en el versículo 38 cita al profeta Habacuc. El escritor de Hebreos cita al profeta Habacuc y dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Lo explicamos muy bien en ese momento, que esto de por fe habla de confiando en lo que Dios ha dicho, creyendo lo que Dios dice y confiando en eso. Y en el verso 39 dice: nosotros no somos de los que retroceden. ¿Te acuerdas? Dijo: si retrocediere, no agradará mi alma. Bueno, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y entonces la pregunta lógica es: ok, entonces ¿qué es fe? Si la fe es tan importante, porque la fe me permite vivir, la fe me permite no retroceder, sino perseverar para la preservación del alma, entonces es importante que nos preguntemos ¿qué es la fe? Y en el capítulo 11 nos va a poner muchos ejemplos de cómo se ve la fe bíblica, porque hay muchos tipos de fe. Es decir, una fe que a veces se exalta demasiado es la fe en uno mismo, ¿no? Las películas todas tienen que ver: tienes que tener fe en ti mismo, tienes que tener fe en ti mismo. Y hay una medida de fe que tienes que tener en ti mismo, obviamente, porque si tú dices: voy a manejar pero no tengo fe en mí mismo, pues no manejes, porque vas a estrellarte y vas a estrellar a alguien. O sea, hay una medida en que tú tienes que decir: no, pues yo sí sé hacerlo, sé manejar en bicicleta, sé cruzar la calle, sé contar hasta 10. O sea, eso es tener un poco de fe. Esa fe es buena para cruzar la calle, para manejar, pero no sirve para salvación. La fe bíblica, esta fe para salvación, es distinta, es especial, porque no tiene que ver con nosotros, es un don de Dios. Antes de desarrollar esto, nada más considera esto, que el escritor de esta carta está mostrándonos además que la fe es el mismo valor para salvación en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. No es que en el Antiguo Testamento era por ley y ahora es por fe. No, no, no. Los ejemplos que nos va a poner son de hombres que están, y mujeres también, que están viviendo por fe en el Antiguo Testamento. Sí, el pueblo judío cometió un error, porque al tener la ley, en vez de tener fe en Dios, empezó a tener fe en que podían cumplirla.
Y eso tampoco sirve. Entonces, cuando empieza a explicarnos qué es esto de la fe, nos dice que la fe es la certeza, en el capítulo 11, versículo 1, fe es la certeza de lo que se espera y la convicción, estar convencido de lo que no se ve. Por ejemplo, yo no veo qué hay debajo de este mosaico, no sé cómo se llama esta cosa, pero yo sé que hay tierra. ¿Cómo sabes? Pues estoy convencido, es fe. La fe habla de eso, pero no es una fe que habla de eso en base a algo alegórico. No, 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 no. La fe bíblica es la certeza de lo que se espera. ¿Y qué puedo esperar? Espero lo que Dios dijo. Puedo estar convencido de lo que no se ve, no lo veo, pero si Dios dice, ahí está. Ese es el eje central de todo el discurso que va a estar desarrollando. Un detalle más para entrar ya en materia en lo que nos toca. A menudo se le llama a este capítulo, no sé si has oído, es el Salón de la Fama de la Fe. ¿Has oído que es el capítulo 11 es el Salón de la Fama de la Fe? Obviamente eso es muy gringo, porque en Latinoamérica no tenemos Salón de la Fama. En Estados Unidos sí, es súper gringo. ¿Qué quiere decir eso? Que es como los grandes héroes. Nosotros diríamos que es como nuestros padres de la patria, una cosa así, ¿no? Nuestros próceres de la fe. Lo curioso es que aunque se le llame el Salón de la Fama de la Fe, curiosamente lo que se enlista son obras. Porque cada hombre que tiene fe tiene una obra que evidencia esa fe. Entonces bien podrías decirle el Salón de la Fama de las obras y sería siendo verdad, seguiría siendo verdad. Porque no puedes separar una fe bíblica de una obra que la acompaña. El secreto está en que la obra proviene, es digamos el resultado de la fe, no al revés. Fe es creer. Y lo que nos está diciendo en todo el capítulo es de qué manera creyeron estos hombres que los llevó a vivir de esta manera. La semana pasada aquí con Jonathan vimos 3 ejemplos. El primero es Abel. Abel por fe adoró. La fe te mueve a adorar. No adoramos lo que no sabemos. Nos ha sido revelado y por eso adoramos. Por eso es una fe, una adoración con fe. Luego está también Enoc. Enoc por fe caminó de una manera que agradó a Dios. Y caminó tanto con Dios que dice John Carson, un día Dios le dijo, oye Enoc, estamos más cerca de mi casa que de tu casa, ¿por qué no te quedas? Y ya se quedó. Enoc no vio muerte, Dios se lo llevó. Y luego vimos a Noé. Y Noé por fe obedeció para construir un arca, algo que no estaba nunca, no había un antecedente, pero creyó que Dios iba a hacer llover para inundar toda la tierra. Aunque nunca había sucedido algo así, lo creyó de tal manera que obedeció. Bueno, estos fueron 3 ejemplos, Abel, Enoc y Noé. Hoy vamos a ver a Abraham. Abraham es este personaje que viene después del diluvio. Sabemos de Abraham que era un hombre pagano que vivía al otro lado del río Éufrates y que no solo Abraham, sino su familia eran adoradores de dioses paganos y Dios lo llama. Y vamos al capítulo 11, versículo 8, donde vamos a arrancar. Dice, por la fe, esta misma fe que hizo que Abel adorara, que Enoc caminara de manera que agradaba a Dios, que Noé obedeciera, dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Me encanta este texto que vamos a ver, porque a menudo pensamos en la fe como algo muy etéreo, así como ten fe, órale. O sea, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cuál es la postura de fe? Como que cuando le ten fe, va. O sea, ¿cómo se hace para tener fe? ¿Qué quiere decir? Bueno, este texto nos va a explicar a detalle lo que es la fe. Número 1, dice Abraham siendo llamado. La fe proviene de un llamado de Dios.
La fe no es optimismo. Hay gente que compra un boleto de lotería y dice, no, tengo fe que ahora sí voy a ganar. ¿Quién te dijo? No, pues yo siento. No, pues lo siento, pero no importa. La lotería no funciona por sentimientos. Ahora, si en algún momento Dios te dijera, compra un boleto de lotería que termine en 95, entonces fe sería obedecer y compraría todos los boletos de lotería que terminen en 95. Ok, yo sé, Dios no te diría que te compres un boleto de lotería. Es un ejemplo, ok. Lo que voy es, la diferencia no está en lo que hago, sino en quién me llamó. La fe es algo tan sencillo como escuchar al que te está llamando. Pregunta, ¿dónde escuchas a Dios? Pues yo me voy al campo y escucho la voz de Dios en los pájaros, en las aves, en las hormigas. No, la voz de Dios se escucha en su palabra. Permanece en la palabra, lee tu Biblia y ahí vas a encontrar el llamado. Y ahí es donde Dios te va a mostrar qué tienes que hacer, qué tienes que soltar, qué tienes que abrazar, y te tocará escuchar ese llamado. Y luego que dice, Abraham siendo llamado, obedeció. Primero es escuchar y luego es obedecer. Si bien la fe, leímos, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe, digamos, es ciega porque no se guía por la vista, pero no es sorda. ¿Ok? La fe viene de Romanos dice que la fe es por el oír, por la palabra de Dios. Entonces, cuando te dicen tienes fe ciega, no, no es una fe ciega. Dios me dijo, da un paso y entonces voy a obedecer. El caso de Abraham lo que nos dice es que obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia sin saber a dónde iba. Cuando Dios llamó a Abraham, no negoció. Le dijo, Abraham, deja tu casa y tu parentela y ve al país que yo te mostraré. No le mostró para ir, sino le dijo, te voy a mostrar cuando llegues. Porque si no, no sería fe. O sea, si Dios le muestra, mira, te hice aquí un pequeño librito de estos con papel couché y toda la cosa. Mira, aquí está la tierra prometida, tiene tantos oasis, vas a tener tanto espacio para ganados, y aquí mira las fotos, y aquí. Entonces cualquiera diría, pues sí, claro que sí, voy. O podrías negociar, Señor, ¿cuántos oasis? 7, 10, Señor, con 10 voy. Órale, va, 10. Pero Abraham no está negociando, eso no es fe. Abraham salió sin saber a dónde Dios le estaba llamando. Hay una diferencia entre obediencia y conveniencia. La obediencia es someterme a la autoridad de Dios porque confío que Dios es bueno. Es como cuando a tu hijo le dices, cállate, porque a lo mejor está pasando algo, espérate. Tu hijo, si ha aprendido a escucharte, se va a callar. Pero si tú le dices, cállate porque quiero ver si ya está llegando tu regalo, que por supuesto se va a callar, pero ya no es obediencia, ya es conveniencia. O si tú haces tu tarea, te voy a regalar este chocolate. Hizo su tarea, me obedeció, no te obedeció, es conveniencia, quiere el chocolate. Dios, a través de la fe, busca obediencia. Cuando Dios te llama, a menudo no vas a saber ni a dónde vas a ir, ni cómo vas a llegar, ni cuánto tiempo va a tardar, porque necesitas creer que Dios tiene control de todo y Dios es amoroso. ¿Por qué no confiar en Él? Abraham salió sin saber a dónde iba. Entonces la fe, número 1, viene por un llamado. Número 2, te mueve a la obediencia, no conveniencia, sino obediencia. Verso 9, mira la tercera característica. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Dios lo llevó a la tierra prometida? Sí, pero cuando llegó a la tierra prometida,
no dijo, órale, ahora sí llegué, vamos a empezar a construir, aquí vamos a poner un palacio, aquí vamos a construir un... No hizo nada, moró en tiendas. De hecho dice ahí, moró, versículo 9, como en tierra ajena. Aunque Dios se la había dado, él vivió ahí como en tierra ajena. Solo los extranjeros sabemos lo que es vivir en tierra ajena. No vale de vacaciones. No, sí, yo sé, una vez fui extranjero en Nueva York. No, pues estuviste de vacaciones, no cuenta. Vivir como extranjero implica saber que tienes que ir a hacer un trámite a migración donde te van a mirar como extranjero, te van a tratar como extranjero. Cuando te dicen, oye, pues me das un documento oficial para hacer este trámite, claro, aquí está. No, no me sirve, tiene que ser INE, no tengo INE. Entonces, y eso es vivir como en tierra ajena. Ahora, Abraham, aunque ya estaba en la tierra prometida, la tierra que Dios le había dicho, te la voy a dar, él dijo, no, no es aquí. Porque la fe, de una manera curiosa, te desengancha de las cosas terrenales para darte una perspectiva hacia lo eterno. Dios puede que te diga, te voy a regalar una casa física, ¿ok? Hay muchas personas aquí que tienen casa propia y es un regalo de Dios, pero no es tu meta en la vida. Es una casa, gloria a Dios, aquí estoy, pero yo sé que esto no es mío. O sea, esta no es mi meta, este no es mi propósito, no es lo máximo de mi vida. Es algo bueno, o sea, no estamos demeritando eso, pero mira, habitó como en tierra ajena, dice, morando en tiendas, y no solo él, sino Isaac y Jacob, su hijo y su nieto, coherederos de la misma promesa, verso 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Fundamentos es cimiento, ¿no? Una casa que no tiene cimiento se va a caer, es una casa que es frágil. Bueno, todo lo que está en esta tierra no tiene fundamentos, es frágil, se va a caer. Y puede ser que hay un cambio en el mercado y tu casa se devalúa, puede ser que te roban la casa, puede ser que de alguna manera te embaucan, te hacen un fraude, te quitan las escrituras. Ha sucedido. Puede ser un fenómeno natural y a tu casa le cae un meteorito. O sea, puede pasar lo que sea. No es, si esa es tu meta, es frágil. La fe, aunque apoya cosas que están acá, te pone en la perspectiva de lo eterno. Y dice que Abraham decía, sí, ya estoy en la tierra prometida, pero yo espero una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es como si Abraham dijera, ¿para qué voy a edificar acá? Si esto se va a caer. Prefiero la casa que Dios edificó, la casa cuyo constructor es Dios. Tenía su perspectiva en lo que está más allá. Por eso hay una fe que lamentablemente está en el mundo y a veces en ciertas iglesias que te la quieren promover como una fe para el día de hoy. Una fe que te enfoca en lo de aquí. ¿Quieres ese coche? Pídelo con fe. Esa fe te está enfocando en lo de acá. Esa fe te está enfocando en lo de la tierra. La fe bíblica que te permite vivir como Abraham, como Enoc, como Abel, te mueve la perspectiva a lo eterno. Y no te engancha. Lamentablemente en ciertas iglesias se predica esta fe. No es la fe bíblica, no te va a poder sostener. Buscamos una casa distinta, no porque es distinta la construcción, sino porque es la que Dios hizo. Aunque fuera de palo y de paja, si Dios la hizo, está mejor que la que yo pueda edificar de oro y diamantes. Lo que Dios hizo es mejor. Verso 11, una cosa más. Y este versículo tiene una pequeña dificultad que ahorita la vamos a tratar de explicar. Verso 11. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ok.
si tú lees esta porción, pareciera que habla de la fe de Sara. Voy a leerlo de nuevo. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Entonces, obviamente la traducción parece que habla de la fe de Sara, la esposa de Abraham. El problema es que la frase recibió fuerza para concebir, esta frase recibió fuerza para concebir, literalmente traducida del griego, lo que dice es poder, recibió poder para depositar la semilla o para depositar la simiente. Y eso no lo puede hacer una mujer. La simiente la deposita el varón, el hombre. Entonces está chueco. No puede Sara recibir fuerza para depositar la simiente porque no, físicamente no puede. La simiente la provee el varón para la hora de la concepción de un bebé. Entonces, obviamente está hablando de Abraham, porque además en el versículo que sigue hablando de Abraham. Entonces, ¿qué onda con esto? Antes de que sigamos, déjame que te lea cómo traducen otras versiones. La traducción en lenguaje actual dice: Abraham confió en Dios y por eso, aunque su esposa Sara no podía tener hijos y él era muy viejo, Dios le dio fuerzas para tener un hijo. Ahí está la traducción de esto, que el que tiene fuerzas es Abraham. Dios le dio fuerzas para tener un hijo, y es que Abraham confió en que Dios cumpliría su promesa. La Dios habla hoy traduce así: por fe también, aunque Sara no podía tener hijos y Abraham era demasiado viejo, Abraham recibió fuerzas para ser padre. Una vez más está la idea de que el que recibe fuerzas para depositar la simiente es Abraham, porque creyó que Dios cumpliría sin falta su promesa. Entonces, ¿qué hacemos con este tema aquí de Sara? Mi respuesta más sencilla es: hay que esperar a que los eruditos en griego encuentren una respuesta y la publiquen, y entonces pues estaremos satisfechos. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Hay una solución que creo que puede ser un poco la que toman estos textos, y es que ponen el asunto de Sara como entre paréntesis. Mira, déjame leerlo de la Reina Valera 60, como añadiendo un paréntesis, ¿no? Verso 11: por la fe, abro paréntesis, también Sara era estéril, o aunque Sara era estéril, recibió fuerza, Abraham, ¿no? Por la fe, Abraham recibió fuerza para concebir, para depositar la simiente, y dio a luz fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Yo sé, no es la mejor explicación, pero creo que es la mejor lectura que podemos hacer. Ahora, para no enredarnos en esto, sí es verdad que tanto Abraham como Sara parece que no tuvieran fe. ¿Cómo? Sí. Cuando leemos la historia en el texto original, la verdad es que ni Abraham ni Sara tienen fe de una manera como, es que cuando están aquí en el salón de la fama de la fe, parecería que son hombres, no, una cosa. Vamos a leer, acompáñame a Génesis capítulo 17, por favor. Génesis. Tengo unas ganas de estudiar, iba a decir Géminis, no, Génesis. Ya pronto estudiaremos Génesis verso a verso. Génesis capítulo 17, versículo 15. Dios está con Abraham y le está hablando del hijo. De hecho, le acaba de cambiar de Abraham a Abraham, Abraham quiere decir padre enaltecido. Abraham sin H, padre enaltecido. Nombre curioso para un hombre que ya tiene 70 y tantos años, y tal vez 80 años, y todavía no tiene hijos. Pero ¿cómo te llamas? Padre enaltecido. Es como muy curioso. Y ahora le cambia de Abraham a Abraham, le pone una H. Y Abraham es padre de una multitud. Y es, a ver, Tom, o sea, padre enaltecido no soy, y de una multitud pues menos.
Entonces le cambia de nombre y le dice que va a tener una gran descendencia. Verso 15, Génesis 17, 15. También dijo Dios a Abraham: a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Sarai es princesa, le va a cambiar a princesa. Verso 16: y la bendeciré y también te daré de ella hijo, si la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Sara tampoco puede tener hijos, es estéril. Y entonces, verso 17: Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: ¿a un hombre de 100 años ha de nacer hijo? Me encanta esta idea. Yo imagino que Dios le dice a Abraham: ahora te llamarás Abraham, padre de multitud. Y Abraham hace: ¿cómo crees? O sea, no se pudo cuando era joven. A los 100 años no va a pasar. No se puede. Abraham no tuvo tanta fe. Ahora bríncate a Génesis 18. Génesis 18, versículo 9. Pasó el tiempo y Dios viene a visitar a Abraham a su tienda, ahí en Mamre. Y dice Génesis 18, 9. Le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, o sea, en 9 meses voy a volver. He aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada. Imagínate, cuando te dicen viejo, ahora imagínate que te dicen viejo de edad avanzada. O sea, ya, y que te lo diga Dios además. O sea, es como que ya no hay cómo discutir, viejos de edad avanzada. Y dice: a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, ya no menstruaba. Por tanto, era imposible que pudiera tener hijos. ¿Y qué hace Sara? Verso 12: se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. O sea, básicamente dice: este viejo ya no puede. O sea, no hay forma. Porque acuérdate que Abraham y Sara tienen que tener un hijo de manera natural. O sea, no es como María, que María va a tener un hijo de manera milagrosa, sin intervención de varón. Aquí Abraham y Sara, Dios básicamente va y les dice: oigan, o sea, no va a pasar el milagro si ustedes no hacen la tarea. Y entonces Sara dice: ¿cómo que no va a pasar? O sea, Sara era una buena esposa, ¿no? Dice la palabra que le decía señora Abraham y todo. Pero lo ve y dice: está muy viejo y yo ya no ni estoy menstruando, no hay forma. Y se ríe. Versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, diciendo: será cierto que he de dar a luz ya siendo vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado, en 9 meses, volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Entonces, cuando tú los ves, ¿cuál es el padre de la fe? ¿De quién está hablando en Hebreos 11? ¿De cuál de los dos? No, pues entre los dos no se hace uno. Por eso yo creo que está ahí medio mezclado, porque entre los dos, más o menos sumándole, podríamos tener un poco de fe. Ahora, la fe no tiene que ser abundante, nomás tiene que ser correcta. No tienes que tener mucha fe, nomás tiene que estar en el lugar correcto. Y aunque tenían poquitita fe, pues sí se embarazó. Y para que se embarace tuvieron que tener fe. Escucharon el llamado y obedecieron y tuvieron un bebé. Fíjate, Génesis capítulo 21, versículo pues desde el versículo 1 voy a leerlo. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado, y Sara concibió, es decir, se embarazó, y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo en que Dios le había dicho, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios lo había mandado, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Verso 6. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham
que Sara habría de dar a amar hijos, pues le he dado un hijo en su vejez. Isaac quiere decir risa. Entonces como que en algún momento platicaron. ¿Tú también te reíste? No, pues la neta sí me reí. Sí me reí. Pues que se llame Isaac, porque Dios nos ha hecho reír. Entonces su fe, si te das cuenta, no es una fe de un campeón de la fe. No, como cualquiera de nosotros. Pero Dios no está precisamente contando su valor, su valentía, sino solo si es por fe. Regrésate por favor a Hebreos 11. Entonces, por la fe, verso 11, también la misma Sara, siendo estéril, o entre paréntesis tal vez eso, Abraham recibió fuerza para recibir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó, esa es la clave, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, de Abraham, y ese ya casi muerto, imagínate que, o sea, pobre Abraham, le dicen viejo, de edad avanzada, su esposa le dice ya viejo, y aquí le dice ya casi muerto. Salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Abraham, por fe, pudo hacer lo que no se puede hacer. Entonces la fe, número uno, viene de un llamado. La fe produce obediencia. La fe te da una perspectiva eterna. Y la fe otorga una especie de poder para que Dios haga lo que Dios quiere hacer. A través de nosotros, sí, otra vez, el bebé no vino así, no lo trajo la cigüeña. El bebé vino porque Abraham y Sara escucharon el llamado, obedecieron, se embarazó, algo que era imposible. No solo difícil, imposible porque era imposible desde que eran jóvenes. Y Dios lo hizo. ¿Y qué fue lo que hizo? Dijo, multitud de hijos como la arena del mar que está a la orilla. Y eso hasta el día de hoy es claro, porque no solamente el pueblo judío viene de Abraham y de Sara, sino también dice Pablo en Romanos que nosotros, Romanos 4, que nosotros los que somos hijos por fe, somos hijos también de la fe de Abraham y somos hijos de Abraham en ese sentido. Entonces sí, se cumplió tal cual. Ahora, verso 13. Conforme a la fe murieron todos estos. ¿Quiénes son todos estos? Bueno, Abraham, Sara, Isaac y Jacob. Y de ellos está hablando. Murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Abraham no murió teniendo una multitud de hijos. Tuvo Ismael, tuvo a Isaac y luego tuvo creo que 3 o 4 hijos con Cetura. Pero no, para el estándar de la época no son muchos, no era una gran multitud. No vio lo que Dios prometió. Y entonces alguien diría, pues entonces Dios le falló, su fe no funcionó. No. Acuérdate la perspectiva. Dice que Abraham, Isaac y Jacob no recibieron lo prometido, pero dice, lo miraron de lejos. O sea que sí se ve, no con estos ojos, pero sí se ve, con los ojos de la fe. Lo miraron de lejos, creyéndolo, saludándolo. Esta palabra saludar la puedes traducir como abrazar. Lo abrazaron de lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra, sobre esta tierra, porque los que dicen esto, dice, claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Recibieron lo prometido? No. ¿Pensaron Dios me defraudó? No. Lo que ellos pensaron fue, la promesa de Dios es tan grande que mi vida entera no alcanza. Es más grande que toda mi vida entera. Y lo miraron y lo confesaron. ¿Sabes qué? La fe también te permite tener paciencia. Cuando tienes fe puedes esperar. Por eso, si hay alguien soltero,
Cuando Dios te dice espera, confía. No, pero es que Dios ya me dijo que fulanita es mi esposa. Oh, pues con mayor razón espera. La fe produce esa paciencia. La desesperación no viene de la fe. Pero es que ya Dios dijo, ok, entonces si Dios dijo, confía, espera. Ellos esperaron, dice, porque su mayor anhelo, déjame ponerlo de esta manera, vivieron en esta tierra como extranjeros, pero no como vagabundos. Un vagabundo no tiene destino, un vagabundo no tiene rumbo, ¿no? Decía Joan Manuel Serrat: harto ya de estar harto, ya me cansé de preguntarle al mundo por qué y por qué. La rosa de los vientos me ha de ayudar, desde ahora vais a verme vagabundear, entre el cielo y el mar vagabundear, como cometas de caña y de papel, me iré tras una nube para serle fiel. Claro, se oye muy romántico, pero básicamente no tienes destino ni rumbo. Nosotros no somos vagabundos, somos peregrinos. El peregrino se parece, también duerme en la calle, como el vagabundo a veces, pero el destino tiene un propósito. Yo sé dónde voy. Sí nos encontramos en la ruta con el vagabundo, pero yo tengo un destino. Y dice que tienen una patria, buscan una patria y Dios les ha dado una ciudad. O sea, te digo una cosa, como extranjero, tener pasaporte es la gran bendición del mundo. Porque si fueras extranjero y sin pasaporte, no hay nada, no puedes hacer nada. Tener un pasaporte, aunque no sea de este país, ya te abre puertas, por lo menos de tu embajada. Ya tengo mi pasaporte. Nosotros tenemos un pasaporte, no de esta tierra. Entonces, aunque aquí el mundo diga ustedes son unos vagabundos, no. Yo no soy, como decía Cabral, no soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. No, yo no. Yo sí sé de dónde soy. Yo no soy de aquí, pero sí soy de allá. Era de aquí, ahora soy de allá. Entonces, ¿sabes qué dice? La fe te permite entender que buscas una patria. No estamos sin rumbo. Si hubiesen pensado en aquella de donde salieron, tenían tiempo de volver. La verdad, sí. Yo conozco gente que se ha regresado, que caminó en la fe un tiempo y se devolvió. ¿Hay tiempo de volverse? Sí, pero ¿para qué? Si de ahí vengo, ya sé lo que hay. Anhelaban una mejor, esto es celestial. Y ahora fíjate el final del verso 16 y te vas a morir. Por lo cual Dios no se avergüenza llamarse Dios de ellos. La neta, yo le he dado a Dios muchas razones para que se avergüence. Cuando digo, Dios hace esto, y que Dios diga, ay, por favor no me metas. Tenía un amigo que decía, ay, no metas a Dios en tus cochinadas. No metas a Dios en tus cochinadas, esa era su frase. Y hemos metido a Dios en cochinadas tantas veces y tanto tiempo. Pero Dios no se avergüenza de llamarse Dios de nosotros. ¿Por qué? Porque es por fe, no por lo que somos. Si fuera por mérito, si fuera por lo que decíamos la otra vez, ¿te acuerdas? ¿Cuál es tu promedio cristianil? Vamos a evaluarte, ¿no? ¿Cuál es tu masa, así como la masa corporal, ¿no? ¿Cuál es tu masa cristianil? Y algunos van a salir mejor que otros. Leen más su Biblia, oran más y todo, pero ninguno es suficientemente bueno. Pero es por fe. Y por la fe Dios no se avergüenza de llamarse Dios de nosotros, pues dice, ha preparado una ciudad. Déjame terminar resumiendo un par de cosas. La fe, número uno, parte de un llamado. Todos necesitamos perfeccionar, purificar y aumentar y corregir nuestra fe. Por tanto, todos necesitamos venir a la palabra y escuchar a dónde Dios nos está llamando. Acuérdate, la fe puede ser ciega, pero nunca es sorda. Ven a escuchar la palabra de Dios. Lee tu Biblia, búscale. De ahí va a venir lo que Dios te llame. Número dos, la fe genera obediencia. Entonces, una vez escuchado el llamado, obedece. Ahora,
no va a ser difícil, porque te acuerdas que hemos estado estudiando el nuevo pacto al que Dios nos ha invitado a través del sacrificio de Cristo, que la ley ya no estará afuera, sino estará escrita en nuestros corazones y en nuestra mente, de tal manera que la obediencia ya no es algo que tengo que hacerlo, aunque sea difícil. Es mi anhelo, es nuestro anhelo. Y si no es tu anhelo obedecer, probablemente estás escuchando otra voz y estás teniendo otra fe. Necesitas escuchar la voz de Dios, y entonces te va a llamar a obedecerle. Vas a creer y vas a obedecer, pero va a ser gozoso, aunque no te guste, aunque sea difícil. Número 3, la fe te desenfoca del mundo y te enfoca en la perspectiva eterna. Si tu fe te está moviendo al aquí y a la ahora, no es la fe bíblica. Es una fe deficiente, ¿no? Es una fe que le falta, es una fe que no funciona. Número 4, la fe fija un rumbo, te muestra dónde vas. Decía el pastor Fermín en una rima: ya no estar perdido sino encontrado. Ya sé a dónde voy. Fija un rumbo, tienes identidad y pasaporte, tienes quien te respalda y quien te protege, tienes quien te llama. Y número 5, la fe no depende de ti, sino de la fidelidad de Dios. La fe es aquello con lo que Dios te sostiene. ¿Te acuerdas que en el capítulo 10, verso 39 que leímos? Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los valientes, no. De los disciplinados, no. De los fuertes, no. No más de los que tienen fe, como Abraham y Sara. ¿Te acuerdas? No más de los que tienen fe para preservación del alma. Así que el día de hoy déjame simplemente animarte a confiar en Dios. ¿Qué es lo que Dios te ha dicho? Eso es lo que tienes que oír, eso es lo que tienes que hacer, porque Dios no te va a pedir algo malo. Confía en Dios. Si Dios te dijo crúzate la calle, crúzate la calle. Si Dios te dijo suelta esa relación, suelta esa relación. Si Dios te dijo toma esto, tómalo. Cree, obedece, confía. Confía en el Señor que ha abierto este camino para ti. Vamos a orar. Señor, gracias porque podemos el día de hoy venir delante de ti sin pretender ser mejores o más valientes o más grandes o más fuertes. Somos esto, Señor. Tú nos conoces y venimos así. Lo único que tenemos es fe. Hemos creído que somos pecadores, pues tú nos lo has revelado. Pero también hemos creído que tú has pagado por nuestros pecados en la cruz. Nos has dado tu salvación y nos has dado una esperanza. Ayúdanos a escucharte, al llamado particular donde tú nos quieras llevar. Ayúdanos a no negociar, a obedecer e ir donde tú nos envíes, confiando en lo que tú nos darás, que será una ciudad al lado tuyo, donde te veremos por toda la eternidad. Gracias, Señor, porque no nos has abandonado. Aquí estamos. Dale fe al que le falte, Señor. Purifica la fe de aquel que tenga la fe sucia con el mundo, con los afanes o con las cosas que ha escuchado aquí. Purifica nuestra fe, aumenta nuestra fe, sosténnos en nuestra fe, que no retrocedamos y que sea así para tu gloria, Padre. En el nombre de Jesús, amén.